Roberto Camps Cortés. Roberto Camps Cortés ha sido un buen periodista, otra época un buen funcionario y luego ahora es, tiene una página ahí en la web y es asesor de algunos funcionarios públicos, entiendo así. Roberto, yo quiero, te agradezco que hayas venido aquí y quisiera que orientaras un poquito a los jóvenes eh, cómo se deben usar las herramientas, la tecnología de último modelo en relación con el periodismo, también último modelo, combinándolo con el viejito. Sí, efectivamente, buenas noches. Primero te agradezco tu generosidad en este espacio. Saludo a nuestro auditorio. Bueno, las redes sociales tienden a especializarse. Podemos encontrar actividades de comercio. Vemos que está muy activo el asunto de la venta de vehículos, compra-venta de vehículos, y se forman grupos de interés o comunidades. Hay gente que pues le encantan las mascotas y se forman grupos que donde se dan tips sobre cómo cuidar a las mascotas, con quién vas a cruzar a tu perrita, a tu perrito. Hay, los grupos políticos, ahora que viene una elección en 2015, pues están ya los grupos de columnistas, los grupos de preelectoral. Y creo que cada quien se va encontrando en las redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, en función de sus intereses. Pues a los chavos simplemente hay que advertirles lo normal, ¿no? De evitar que caigan en estas redes de prostitución. Yo en lo personal soy muy cuidadoso en cuanto a la difusión de mis datos personales, de mostrar mi estilo de vida, ni de trabar contacto con gente desconocida, porque precisamente el interés de crear una red social es que sea una red real de la gente que tú conoces. Si le das entrada a perfiles que probablemente sean falsos, estás poniendo en peligro tu integridad familiar, tu integridad física, porque bueno, estamos viviendo tiempos difíciles. Y tú me hiciste la pregunta sobre el periodismo y las redes, pero yo quiero verlo en lo amplio que es este concepto de redes sociales, que es un espacio de convivencia especializada. Yo vengo a decir también, por ejemplo, los jóvenes encontrarán, pues yo no sé si tengan interés por el trabajo periodístico los jóvenes. Deberíamos de platicar, tú y yo, cuáles serían nuestros retos para poder lograr la rapidez de la información que requieren. La gente que navega en internet es muy inestable en su atención, o sea, tú no lo vas a captar con un texto de 5 o 10 cuartillas que tú en tu presentación me describías con los grandes reportajes que hacíamos antaño. Hoy, si algo debe caracterizar el trabajo periodístico en internet es la agilidad, la velocidad, ser muy concreto. Y bueno, hoy afortunadamente la tecnología, como bien lo señalabas, te da la oportunidad de utilizar herramientas multimedia, la fotografía, el video, el audio. Hoy Facebook te da la oportunidad de que vas moviendo la página y el video empieza a correr. Hay nuevas formas de comunicación en internet y tendríamos que nosotros cuestionarnos si estamos a la altura de la tecnología nosotros como periodistas para poder captar la atención no solo de los jóvenes, sino de la propia sociedad. Oye, Camps, me llamó la atención lo que dijiste, que hay que tener cuidado con la gente que con la que podemos toparnos en la red, pero precisamente alguien me explicaba que por qué es la red. Tú lanzas un mensaje a un amigo y ese amigo se lo pasa a otro que ya no conoces, y luego ese que no conoces se lo pasa a otro que tampoco conoces, que así se hace la red. Bueno, en ese contexto, Camps, no te contradigo, por supuesto, en ese aspecto me voy a topar con muchos desconocidos y quién sabe si anden deschavetados o no, claro, o muy inteligentes. Bueno, cada periodista, nosotros somos periodistas, tiene en su responsabilidad hacer trabajos que cumplan también con las normas jurídicas. Claro. No puedes estar difamando, no puedes estar ofendiendo la vida privada de las personas y herir susceptibilidades o herir precisamente el honor de un tercero.
Entonces, el profesionalismo, ya sea en la red, ya sea en un medio impreso, ya sea en la televisión o en la radio, no está a discusión. Independientemente de que haya herramientas modernas de tecnología, yo creo que los principios para diferenciar a los buenos de los malos periodistas siempre serán los mismos. Lo cierto es que con esa tecnología sí se ha propendido, abundan la gente que hace periodismo en la red, ¿sí lo has notado? Sí. Pero no todos hacen buen periodismo. Incluso, bueno, pues... intentan hacer periodismo, ¿no? Pero luego no tienen las técnicas, pues, para manejarlas. Entonces no es lo mismo un Andrés Campuzano que Paquito, el del barrio, ¿no? Que intenta hacer periodismo, pero que no cumple con todos los cánones de un buen periodismo. Yo cuando digo que tú escribes tus 20 cuartillas es porque yo las conozco. Claro. Yo te recuerdo, no ahora, hace 15 años, 20 años, cuando hacías, pero pues grandes reportaje, ¿no? También, investigación. ¿Lo sigues haciendo ahora en tu prensa libre? No, fíjate que yo he prácticamente como periodista desaparecido. Realmente el trabajo que hoy hago es el de análisis de información, el cual pues es privado, es para algunos clientes, y la página es así, que es muy ágil, que no tiene censura, se llama... Voy a hacer el anuncio, www.prensalibre.com.mx. Se nutre del trabajo de las diferentes agencias informativas que hay en Guerrero, muchas muy buenas, muy importantes, pero también de importantes líderes de opinión, columnistas, que, bueno, si ustedes entran a la página, ahí van a tener la oportunidad. Y tiene la agilidad la página de que los sucesos del día que se van a publicar en la prensa escrita, pues ya están, y no soy el único, precisamente hay mucha competencia y pues la calidad debe privilegiar para que nosotros logremos la fidelidad o que regresen los lectores en las redes. Aunque ya lo dijiste a grosso modo, yo quisiera ser más específico, Roberto Camps, en tratándose de un proyecto personal que creo que te funciona bien, porque algunos pueden estar en desacuerdo conmigo, pero yo en las mañanas me meto en su página, o no sé cómo se le llama, sí, pero quisiera que fueras más descriptivo con tu prensa libre, Camps. Sí, Prensa Libre tiene un origen muy curioso. Cuando llega el PRI al gobierno de Acapulco, en lo personal yo he sido un periodista que siempre se ha orientado a la izquierda. Lo debo decir, que no es bueno, pero pues también hay que tener definiciones, y yo sí realmente he luchado por un cambio político, que también la experiencia nos dice que ya sea PRD o PRI, pues cometen los mismos errores, y también yo los cometí. En el momento en que llega al PRI, que con Manuel Añorbe al poder en Acapulco, a mí se me cierran los espacios en la radio, en la televisión, en la prensa escrita. Fui censurado y decidí pues romper el bloqueo a través de un portal de información que era un blog. Ahí estaba nuestro compañero Domitilo y muchos periodistas, o algunos periodistas, que nos sentíamos censurados. Tuvo tanto éxito el blog que se tuvo que convertir en una página web, o un portal de información sería el término, porque un portal consta de diferentes páginas. No es lo mismo una página que un portal, que es un concepto integral de información. Y a raíz de la censura, pues de ahí nace el nombre de Prensa Libre, y utiliza herramientas de un boletín electrónico masivo, de distribución masiva, a cuentas de correo se envía. ¿Y estás contento? Sí, porque no me deja dinero, me quita dinero, pero a pesar de yo ser un asesor de gobierno, ahí se expresa con toda claridad lo que tú lo has visto. Tú entras a esa página, lo que opina todos, no hay censura. Bueno, está muy interesante la charla con Roberto Camps, el periodista fuerte, analítico. Vamos a hacer una pausa, pero no le cambie, porque vamos a platicar de cosas sobre el asesinato de Armando Chavarría, que mucho tiene que decir aquí Roberto Camps. Volvemos.
Para evitar que los alacranes entren a tu hogar, coloca un cerco de material liso alrededor de tu casa. Rellena grietas y agujeros. Pinta tus paredes de colores claros. Evita almacenar escombro, ladrillos, leña y madera. Separa las camas de las paredes y usa pabellones para protegerte. Sacude la ropa de cama y de vestir. Revisa tu calzado y no camines descalzo. Si te pica un alacrán, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. No pierdas el tiempo tomando remedios caseros, pones en peligro tu vida. Secretaría de Salud del Estado. Guerrero cumple. Regresamos. Gracias por continuar en Aquí Guerrero. Acuérdense siempre, recuérdenlo, 9 a 10 de la noche los jueves pozolero. Así que cuando salgan ustedes de ahí bueno, iba a hacerle promoción a alguna pozolería, pero no me acuerdo, fíjense. El patio, bueno, para cuando salgan del patio, en casita, lleguen, pónganse su tequilita ahí, quítense los zapatos y prendan la televisión para ver Aquí Guerrero. Continuamos en el estudio. Roberto Camps, el periodista destacado, como yo siempre le digo, profundo analítico de las cosas sociales que ocurren tanto en México como en el mundo. Roberto, voy a hacer una pequeña introducción. Yo entrevisté en el 2010, al que era gobernador, a don Seferino Torreblanca Galindo. Le pregunté, una larga entrevistota, le pregunté entre otras cosas sobre el asesinato de Armando Chavarría. Armando Chavarría fue asesinado cuando salía de su casa para hacer deporte por varios sujetos que lo tuvieron el tiempo y hasta de estar fumando, esperándolo a que saliera, y lo acribillaron nada más de 14 balazos. Es decir, cuando alguien quiere espantar a alguien, le tiran 2 balazos a la fachada y de la casa y hasta ahí. No, este era el motivo muy directo, quitarle la vida a este joven líder estudiantil. Cuando yo lo conocí, Armando Chavarría, en la Universidad de Guerrero, y luego se convertiría en secretario general de gobierno, le disputó la candidatura a Seferino Torreblanca. Posteriormente, ya antes de ser asesinado, era el líder del Congreso del gobierno del estado de Guerrero y fuertemente mencionado para que fuera el candidato a gobernador en el 2010. Sin embargo, las balas le quitaron la vida y le interrumpieron su trayectoria política. Yo le preguntaba a Seferino Torreblanca en esa entrevista que le hice que quién había matado a Armando Chavarría. Él me dijo, palabras textuales, pues ahí están grabadas y se transmitieron por este canal 25, que el asesinato estaba resuelto en el 99% y que solo faltaba capturarse al ejecutor o a los ejecutores. Lo mismo le pregunté yo la semana pasada aquí, en Aquí Guerrero, a el que fue rector de la universidad, a ver si me ayudas con el nombre, se me fue ahorita. Valle. Nelson Valle. Nelson Valle, gracias. Nelson Valle lo entrevisté la semana pasada y le dije que el secretario particular de cualquier político se convierte en el corazón y le sabe todo, y en consecuencia, si él había escuchado de Armando o alguna amenaza que le hayan proferido, si escuchó de sus labios de él, del occiso, que su vida estaba en peligro, pues nada más me dijo que él había declarado lo que tenía que declarar y ya no los pude sacar de ahí. Pero Roberto Camps tiene algo que platicar. Confieso que a mí nada me ha dicho él,
Entonces, esto no está preparado, y de su ronco pecho, claro. Don Roberto Camps, adelante, por favor. Gracias, Andrés. Pues con toda responsabilidad. Yo fui jefe de prensa en la Procu y ya he estado en estos micrófonos, en la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, y tuvimos oportunidad de conocer cómo se derrumba ese 99% que presumió Ceferino en su momento, en base a una supuesta teoría que sacaron, que se les cayó completamente en los tribunales. Ellos decían que Armando Chavarría lo había mandado a asesinar el comandante Omar, el guerrillero, y esto en base a un testimonio de otro compañero guerrillero de Omar, que lo único que aparecía en el expediente, extrañamente, era la credencial del lector del que indiciaba a Omar como el autor intelectual del crimen. Y entonces, pues era un círculo cerrado para la Procuraduría de Ceferino, porque resulta que el guerrillero que señalaba a Omar, pues se dio a la fuga, no lo detuvieron porque él era partícipe del complot, el de la credencial de lector a la que refiero. Nunca se localizó físicamente a quien señalaba la autoría intelectual supuesta de Omar, y los jueces que llevaban la causa pues no vieron realmente un caso sólido para darle vista ya a las órdenes de aprehensión o a lo que procediera, que pues no había nada realmente, porque Omar ya estaba muerto. ¿A quién ibas a detener? Y el que señalaba a Omar pues ya había huido. La Procuraduría de Ceferino dejó huir a la pieza clave de la supuesta investigación que tomaron. Llega Alberto López Rosas, no encuentra un expediente, y pues la historia se complica porque él tuvo una entrevista o dos con el comandante Trinidad Zamora Rojo fuera del estado de Guerrero, que es lo que ya se ha hecho público a través de la prensa en estos días, en estas fechas. Trinidad Zamora le relata el complot. Esta es la historia que es pública. Le relata un complot para matar a Armando Chavarría, en donde señala una autoría intelectual de Ceferino Torreblanca y una coautoría en el pago a los ejecutores por parte de Ignacio Rendón Romero. Uno de los ejecutores materiales del crimen tendría parentesco con Ignacio Rendón Romero. Eso, perdón que te interrumpa, salió el nombre de este señor que fue el auditor. ¿Qué diablo tiene que salir el nombre de un auditor en un caso policíaco? Sí, aquí, bueno, estos son los supuestos que estableció Trinidad Zamora Rojo. Aquí hay algo muy importante y hay que decirlo pues con toda responsabilidad, que hasta ahora lo que no ha quedado claro a la sociedad por parte de Alberto López Rosas, por parte del procurador Iñaki Blanco, es si realmente el desaparecido comandante de Trinidad Zamora Rojo declaró ministerialmente. La historia que se conoce como un hecho es que Alberto López Rosas se reunió extraoficialmente, no lo declaró ministerialmente. Por lo tanto, todo lo que hemos hablado en este momento, de lo que haya dicho Trinidad Zamora Rojo, no tiene ninguna validez jurídica, no consta en una averiguación previa. Por lo tanto, como lo ha dicho Iñaki Blanco, pues es una versión, es un trascendido y no significa absolutamente nada. Estamos narrando una historia que en las próximas semanas sabremos si tiene un sustento jurídico. Entonces aquí pues hay que actuar con mucha responsabilidad, y creo que fue lo que menos hizo el entonces procurador Alberto López Rosas, porque ayer lo cuestionó precisamente Iñaki Blanco. A ver, si tú tuviste a Trinidad Zamora y sabías que era copartícipe del complot, porque eran los hombres bajo su mando, miembros de la Procuraduría y del crimen organizado, los que hicieron materialmente el crimen, y él te confesó todo el intríngulis que hicieron, pues ¿por qué no lo detuviste? Una, como copartícipe. O dos, pues ¿por qué no le brindaste protección? Porque finalmente, y aquí está lo grave del asunto, a Trinidad Zamora, una vez que le hace estas revelaciones, porque esos son hechos que no van a cambiar, después de que le hace estas revelaciones a los que me he referido, señalando a Ceferino y a Ignacio Rendón,
pues lo asesinan, lo descuartizan, lo vienen a botar en el puente frente a la Procuraduría, en la forma que todos conocemos, y realmente pues no es un juego en el que se debe estar especulando, y aquí la frivolidad del ex procurador, pues yo así lo considero frivolidad, porque como procurador no le dio el tratamiento requerido al caso, no protegió a su testigo principal, no sabemos si lo hizo declarar ministerialmente, y lo peor de todo, después de que sale de la Procuraduría por los hechos de Ayotzinapa del 12 de diciembre, pues se quedó callado casi 3 años. Y ahora que viene el proceso electoral, escoge quien haya filtrado, él escoge el peor momento en la historia de Guerrero, que es el momento preelectoral, para destapar una verdad que él asegura existe, que Ceferino mandó a matar a Chavarría. Ahora que Ceferino, se sabe, está aspirando a gobernar Acapulco, la gente ya no cree en nada, no cree en nadie, y se burlan de la versión que salió, y piensan que le quieren hacer daño a Ceferino. Y lo peor de todo, pues Alberto, como lo ha dicho la gente, obstruyó la justicia al no presentar las evidencias que él tuvo. Ahora lo van a mandar a llamar a declarar al ex procurador. Sí, traen un dime y direte ahí con el ex procurador, también con David Augusto Sotelo Rosas. Sotelo Rosas, sí. Sí, y el actual procurador, bueno, está tratando de cuadrar estas situaciones que tendríamos que revisar. Insisto, si hay una declaración ministerial del excomandante de Trinidad Zamora Rojo, esto obligaría a la Procuraduría a tomar con fuerza como línea de investigación la autoría intelectual de Ceferino Torreblanca, porque no hay que olvidar que lo ha publicado el periodista Tomás Tenorio, hay un implicado material detenido en un penal. Entonces ya con 2 testimonios está interesante el asunto. A lo mejor a Alberto López Rosas le toman la declaración. Él hizo unos apuntes, yo fui su jefe de prensa, él hizo unos apuntes donde anotó todo lo que le dijo Trinidad Zamora Rojo. Lo interesante es saber si lo que declare Alberto López Rosas, ahora ya pues como testigo de lo que le dijo Trinidad Zamora, va a tener una validez jurídica para indiciar directamente a Ceferino Torreblanca. Yo no sé si es culpable o no es culpable. Tú me lo expresabas fuera del aire, que no creías que Ceferino tuviera que ver con eso. Pues yo no puedo saber tampoco. Bueno, amigos, pues ya ven, está confundido Camps, como yo también, No, porque yo le pregunté directamente al que fue gobernador en ese momento del homicidio, y le pregunté al que fue su secretario particular, es decir, 2 personas muy cercanas, y la verdad, guardaron silencio. Entonces, así como lo dice Camps, parece una historia aquí que no sabemos cuándo llega el epílogo. Yo creo que tiene la obligación la Procuraduría de proceder con los elementos que tiene a la mano y aclarar si Trinidad Zamora presentó una declaración ministerial. Eso le daría un sesgo muy importante. Recordemos que también la Procuradora dijo que ya estaba resuelto. bueno, mientras lo resuelven y lo dan a conocer, porque parece que va en serio, que el procurador Iñaki, le estoy hablando de tú cuando yo a ese señor ni lo conozco, cuando el procurador Iñaki pueda llamar a declarar, dicen que hay una fila de personas a las que habrán de llamar, y entonces en los días que vienen esto se va a poner más interesante. Vamos a un corte, es muy breve, y regresamos con el cierre, con la charla con Roberto Camps. Para evitar que los alacranes entren a tu hogar, coloca un cerco de material liso alrededor de tu casa. Rellena grietas y agujeros. Pinta tus paredes de colores claros. Evita almacenar escombro, ladrillos, leña y madera. Separa las camas de las paredes y usa pabellones para protegerte. Sacude la ropa de cama y de vestir. Revisa tu calzado y no camines descalzo. Si te pica un alacrán, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. No pierdas el tiempo tomando remedios caseros, pones en peligro tu vida. Secretaría de Salud del Estado. Guerrero cumple.
Bueno, continuamos con esta charla con el periodista Roberto Camps. Ya vieron, ya tocó 2 temas y como remate de esta amena conversación, vamos a hablar de el periodismo. Hay algunos payasones, a mí me consta, que vienen aquí a dar diplomados y dicen que traen los últimos géneros del periodismo, y cuando los pones a escribir, la verdad, me da la impresión que son como esos merolicos que andan ahí en el zócalo de la ciudad, que para qué les digo, para qué nos cuenten, y ahí nos enredan con muchas cosas. Pero el periodismo como una gran herramienta para la sociedad, porque muchas veces a través del reportaje se descubren muchas cosas que el poder quiere ocultar. Roberto, en ese aspecto, ¿hacia dónde va el periodismo como lo hemos conocido, y ya luego atravesado aquí con las herramientas sociales de la web y todo esto, que este mundo que ya no hay que esperar un día, a los 5 minutos ya sabemos qué ocurrió aquí y en el mundo? ¿Qué es lo que, para que no muera el periodismo tradicional que conocemos, qué hay que hacer, Roberto? Pues yo tengo una visión jurídica estrictamente, porque creo que hay indefensión en las empresas de comunicación, porque no tienen la oportunidad de concursar por los contratos de publicidad gubernamental. En su momento hicimos foros y presentamos una propuesta para que se regulara. Son contratos, son recursos millonarios, y si la obra pública se licita después de 100,000 pesos, si no mal recuerdo, arquitecto, los contratos millonarios que se le dan a algunos medios se dan de manera discrecional. Esto genera una sumisión, eso genera una cautela en las empresas de comunicación que limita el ejercicio periodístico. En la medida que una empresa tenga la certeza que se gana en buena ley su contrato, y que pueda ser un periodismo como el que tú planteas y el que nos movió a nosotros en nuestra generación a buscar un cambio político, a tratar de generar un cambio social, hacerlo con una gran emoción, creyendo que tenemos en nuestras manos una herramienta de cambio social y político. Hoy veo que pues hay diferentes grados de calidad en el periodismo, que hay chavos que se destacan. Hay uno de la agencia API que me parece, Jonathan, me parece muy bueno. Y no voy a decir nombres, ¿no? Pero sí creo que tenemos el gran reto de aprovechar precisamente esta gran herramienta que son las redes sociales para hacer periodismo de calidad, de saber comunicarnos con la agilidad que tiene el reto de comunicarse a través de Internet. Un usuario de las páginas, ahora sí, es muy inestable, decía yo hace rato, se distrae mucho. Y si tú no le presentas desde la entrada, dijera García Márquez, si tú no sabes captar la atención del que te lee desde el principio hasta el fin, pues estás liquidado como periodista. Y hacer un periodismo soso, ramplón, plegado al poder, que no denuncia, que no cuenta historias, que no le mete emoción, pues mira, ya sea en impreso, en televisión o en internet, un mal periodismo no tiene futuro. Yo creo que sí hay oportunidad para la gente que ejerce o la profesión o el oficio con amor, con emoción y con compromiso social. Oye, Camps, cuéntanos, compártenos con nuestro público algún reportaje hecho por ti que se te haya hecho muy difícil hacerlo. Emocionalmente, en la masacre de Aguas Blancas, yo pues acudí al lugar y sí fui muy golpeado por ver el dolor, por ver el olor, sentir el olor de la sangre, percibir el dolor de la gente, de los deudos. Y pues hice una crónica donde, pues yo debo decir, no me da pena, lloré, o sea, porque tuve que sacar todo lo que tomé en esa región, y hice una crónica que sí me costó sacarla porque pues llegué muy impactado, ¿no?
Igual, pues al paso del huracán Paulina, no hice crónica porque me dediqué a recabar datos, más bien hice un análisis político, hicimos un reportaje que se llamó, a lo que tú te referías, de los de reportajes de 20 páginas, se llamó Paulina, las culpas políticas, y que pues encontrábamos a través precisamente de un análisis quiénes eran las dependencias que habían ubicado el propio Fideicomiso Acapulco, el Invisur, a las familias en zonas de alto riesgo, habían permitido las dependencias federales que habían permitido a las familias asentarse a la vera de los arroyos cuando hay leyes que te impiden, como yo veo que aquí en Chilpancingo